fluye leche y miel. Y el día de hoy veremos la necesidad y la provisión de Dios. Y el día de hoy veremos el pan de vida. Las próximas semanas estaremos continuando en el libro y veremos de nuevo la necesidad y la provisión, pero el agua viva. El día de hoy nos enfocaremos en el pan de vida. El pueblo ya está en el desierto, pero ¿de dónde viene? Pues recordando un poco de dónde viene, eran esclavos en Egipto y llevaban 400 años esclavizados en Egipto, y la presión había aumentado, el faraón había aumentado la esclavitud de este pueblo, y vimos durante los primeros capítulos cómo Dios sacó de tierra de servidumbre a su pueblo, al pueblo de Israel, y cómo lo había prometido y lo cumplió, pero también prometió llevarlos a la tierra prometida. Y Dios les mostró su poder al librarlos de la mano del ejército de Faraón cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo y no tenían escapatoria, y junto al Mar Rojo el Señor peleó por ellos. Al separar el Mar Rojo, partirlo en dos, pasaron por el medio del Mar Rojo como por tierra seca. Y cuando antes de ver ese milagro, el pueblo de Israel le reclamó a Moisés: ahora nos sacaste para morir en el desierto. Pero Moisés les dijo: no temas, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Jehová peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos. Y la verdad es que fue un despliegue, una muestra del poder de Dios impresionante. Ellos pasaron por el medio de una columna de agua y otra columna de agua, una a la derecha, otra a la izquierda. Y después de que pasaron, el Señor juzgó al pueblo de Egipto y ahogó los carros de Faraón, y todo el ejército mostró su poder. Y la semana pasada vimos lo que resultó de eso, una respuesta de adoración del pueblo. Al ver el poder de Dios, al ver la salvación de Dios, al ver cómo les libró el pueblo a través de Moisés y a través de María, su hermana, explotó en un momento de adoración, en un despliegue de adoración. Y la verdad es que en mucho se parece a nuestra historia, la historia de un creyente cuando estábamos esclavos del pecado. La Biblia dice que aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Pero dice: pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es a través de la palabra de Dios que Dios nos ha dado fe para creer, y hemos sido librados de la esclavitud. Personalmente, hace 11 años atrás, yo recibí a Cristo y Dios me rescató de la esclavitud del pecado. Era un esclavo del pecado y recibí salvación, recibí libertad. Y fue increíble poder ver su poder en mi cuerpo. Era adicto a la marihuana, era un alcohólico en realidad, y Dios me rescató de ahí. Y Dios me libró, me dejó ver su poder, me hizo ver cómo Él luchaba por mí. Y mi respuesta fue adoración. Fue un tiempo en el que recién nos casamos, mi esposa y yo, nos fuimos a vivir a Cuernavaca, y recuerdo esos viajes de Cuernavaca acá, porque no había Semilla Cuernavaca, solo había Semilla México, y veníamos por la Libre. Y veníamos cantando. Teníamos un Chevy chiquitito sin radio, ¿no? Y sin radio te da la libertad de cantar tú, ¿no? Y entonces veníamos cantando las canciones que pensábamos que íbamos a cantar dentro de la iglesia, o regresábamos a Cuernavaca cantando las canciones que habíamos cantado en la iglesia. Y antes yo no podía hacer eso. Antes yo no podía hacerlo. La adoración es una respuesta. Pero ¿qué es lo que sigue después de esto? ¿Qué sigue para el pueblo? Lo que sigue es depender de Él en todo momento. El capítulo 16 de Éxodo es esto, una prueba para ver si dependen de Él o no dependen de Él. Y yo quisiera leer los 2 versículos 4 y 5 de este capítulo 16, y después de leerlos orar, aunque vamos a ver todo este capítulo. Dice así en el versículo:
Daniel, Dios nos habló y nos dijo que teníamos que tomar decisiones radicales en nuestra vida. Ya de antemano estábamos tomando decisiones radicales en mi vida, no dejando lo que hacía antes. Pero en el momento en que nos casamos, regresamos a México y mi esposa y yo, ahora con mi esposa del brazo, decíamos, ¿a dónde nos vamos a ir a vivir? Teníamos todo planeado para ir a Monterrey, pero Dios nos mostró que teníamos que encontrar a alguien que nos enseñara la Biblia. Y entonces habíamos conocido a Héctor Hermosillo y nos fuimos a Cuernavaca. Bajamos del avión, hicimos agarramos las cosas y nos fuimos en nuestro carrito para Cuernavaca. Llegamos a Cuernavaca y recuerdo que le dije a Héctor, enséñame acerca de la Biblia, dame clases, ¿no? Y me dijo, yo no te voy a dar clases, ¿no? Jesús no daba clases, no estaba en un pizarrón enseñando algo. El Señor vivía con sus discípulos. Si quieres, vente a vivir para acá. Y yo creo que lo dijo pensando, nunca se va a venir para acá, ¿no? Y resulta que mi esposa y yo dijimos, pues va. Y fuimos a buscar un lugar y tomamos decisiones radicales. Dejé mi tierra, dejé de donde yo vivía toda mi vida, de Monterrey, nos fuimos a Cuernavaca y nuestra intención era conocer a Dios más. No había otra razón para estar en Cuernavaca. No había trabajo, no teníamos trabajo, no estábamos buscando trabajo, estábamos buscando a Dios. Y sabes que en ese tiempo fueron 2 años en que Dios nos probó. ¿Y cómo nos probó? Dependes de mí, nos decía todo el tiempo. El Señor nos enseñó a orar a sus discípulos de una manera muy clara, que aparece en Mateo 6, ¿no? Y en una parte de esa oración, Él dice, ustedes van a decir así, ¿no? Y dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. Y cuando nos fuimos allá, Dios nos empezó a probar en eso, en ver su mano y ver su provisión y poder darnos cuenta que Él era nuestro proveedor, no era nuestro esfuerzo, no era lo que hacíamos nosotros. Entonces vivíamos en Cuernavaca y yo había dejado de trabajar, mi esposa había dejado de trabajar, no había un solo ingreso, pero ¿sabes qué es lo que hizo Dios? Dios nos llevó a su palabra como nunca antes para depender de Él en todo. Mira lo que dice Mateo 6. Uno de los pasajes a los que Dios nos llevó fue en Mateo capítulo 6. Justo después de enseñarles acerca de la oración, acerca de dar, acerca de la adoración, de repente el Señor comienza a hablar de las necesidades de una persona y cómo el hombre no debe de afanarse por esas necesidades. Mira lo que dice en el versículo 25. Por tanto, dice, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, ¿no? Generalmente estos son nuestros afanes. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? ¿No? Y Jesús enseña y dice, mira a tu alrededor. Las aves, Dios las alimenta. Ellos no guardan en graneros, ¿no? Ellos no siembran, pero Dios las alimenta. Y los lirios del campo, Dios las viste. Y un día después son hojas secas, ¿no? Que se queman en el fuego. Y si Dios las viste así, ¿cómo no va a tener Dios cuidado de ti? Hay un pasaje en Romanos 8, verso 31 que dice, si Dios no escatimó a dar a su propio Hijo, ¿cómo no te va a dar junto con Él todas las demás cosas? Y entonces dice el Señor Jesús y da esta enseñanza en el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En mi caminar con Cristo al principio, en ese tiempo, Dios nos probó de esa manera.
Y me acuerdo tanto el venir a este pasaje y el venir y memorizar este versículo y venir y recordar que estamos buscándolo a Él. Él va a añadir todas estas cosas. Dios nos mostró que era un momento no para pedir explicaciones. Señor, te entregué mi vida y ahora mira cómo estoy viviendo. Sino era un momento para creer en sus promesas. Y el día de hoy con el pueblo de Israel es exactamente eso.